Ajá, entonces vamos a hablar, bueno, lo que hemos visto un poco en la clase es que, imagínense que este es Luis, y Luis tiene que enfrentarse al mundo. Entonces hemos visto que para poder hacerlo, tiene que hacerse una idea de él, tiene que hacerse como un mapa, y en ese mapa influye, en ese mapa se puede decir que es un ser familiar, ¿no? Como veíamos la clase pasada, es un ser social, o sea, es un ser como en relación, y se va abriendo al mundo siempre con otro, ¿no? Y vemos que el hombre es un ser que coexiste, decíamos en la clase pasada. Y también el hombre es un ser histórico y un ser cultural. Entonces Julián María, que es un... Miren, entonces el hombre cuando nace en una cultura ya hecha, entonces como ser histórico recibe una concepción de la vida humana, ¿no? Que es lo que dice Julián María. Julián María dice que la vida humana, o como se concibe la vida humana en una época, es una teoría intrínseca a la vida de cada persona. O sea que, por ejemplo, Melvin nace en la sociedad de hoy, en el siglo XXI, y la concepción de la vida humana es que hay que trabajar, hay que ser exitosos, hay como una, si hubiera nacido en la época griega, la concepción de la vida humana hubiera sido distinta. Entonces, otra cosa interesante que dice Julián María es que esa concepción de la vida humana yo la compruebo con mi vida. Esa concepción está compuesta de unos valores, de lo que se considera que es importante y tal. Entonces, como ser histórico y social, hay como un planteamiento como ideológico o como cultural que influye en esa concepción del mundo, ¿no? Y yo creo que hemos estado muy influidos por el individualismo, que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, el individualismo es distinto, es muy difícil ponerle pies y cabeza, no es como, ideológicamente es como muy difuso, no es como el comunismo, que sí es más fácil saber quiénes son los que dieron las ideas y tal. Esto está compuesto como por muchas cosas, ¿no? Entonces ya la vamos a ir viendo. Entonces, otra cosa, si vemos a Luis solamente como individuo, a ver, a Luis lo podemos ver como individuo, por eso pongo ahí sociedad de individuos, y lo podemos ver también como persona, ¿no? Que es una misma cosa. O sea, Luis es individuo y persona. Pero a ver, yo puedo ver a Luis como un individuo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces lo que puedo hacer es que él sea independiente, que sea autónomo, que gane dinero, que vaya ampliando su calidad de vida, ¿no? Como individuo, yo puedo, o sea, como ser que actúa, o sea, si Luis actúa, él puede alcanzar unas cosas solo. Entonces yo lo puedo formar para eso, para que Luis sea un tipo autónomo y sea un tipo independiente, y cuando sea grande, él sea un adulto que gane plata, se mueva solo, no sé qué. Pero como persona, hay cosas que Luis actúa con otros, ¿ok? Que es lo que veíamos aquí. Entonces, ¿qué viene a pasar con el individualismo? El individualismo rompe con estas dos cosas, ¿no? O sea, con esa concepción o con ese mapa que nos hemos construido, que ese mapa se construye de modo relacional, ¿no? Pues decir que el hombre no depende de otro es absurdo, porque toda tu constitución interna, toda tu personalidad, mira, ha sido creada con otras personas, ¿no? Por eso es tan importante lo que veíamos en las clases pasadas, con tu familia, con la relación con los otros. Y cuando rompes esos vínculos, también la exploración del mundo y la construcción de tu personalidad queda como un poco disminuida, ¿no? Porque las cosas que puedo hacer con otros, no sé, la confianza, el amor, también a mí me mejora como persona. O sea, no sé, vamos como un poco... Entonces el hombre actúa, y ahí podemos ver algunas cosas, ¿no? Algunas características que son muy buenas, pero también el hombre actúa con otros. Entonces aparece la solidaridad, aparece la creatividad, aparecen muchas otras cosas. El problema, esa participación, la pregunta es cómo la quito. Entonces nosotros mismos la podemos evitar, ¿no? Aislándonos cada uno, viviendo en su mundo, que es un poco a veces lo que puede suceder con el individualismo, o también me pueden imponer que yo no participe con otras personas, ¿no? Como, bueno, que la política, la gente, ya el Estado y el mercado me resuelve todo, entonces hay un sistema que facilita que no haya participación, ¿no? Entonces la cuestión es cómo se unen esas dos cosas, individualismo y totalitarismo, y ahorita lo vamos a ir viendo. O sea, cómo el individualismo se sustenta en un sistema, o cómo el sistema se sustenta en el individualismo. No sé cuál es la que sustenta la otra, pero... Entonces, para acabar con eso, hay dos formas, para acabar con la participación. El individualismo, que considera que el bien del individuo es lo principal y lo fundamental, y el totalitarismo, que subordina el bien del individuo a la sociedad. No sé,
la teoría de la globalización loca de Bill Gates, Mark Zuckerberg y no sé qué, ¿no? O sea, que hay un interés como global por encima de los individuos y que al final los individuos, es verdad, cada uno está viviendo su mundo y no sé qué, pero lo que hacen es satisfacer necesidades y me olvido de ellos como personas, ¿no? Entonces, y lo que me interesa es que hagan que el sistema funcione, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo estas dos cosas se unen. Y el individualismo, bueno, pensar que lo importante es mi bien y que el otro, entonces ya vamos viendo eso. Entonces la pregunta es cómo sostengo un sistema totalitario con el individualismo y al revés. Esto es una pregunta que se han planteado los suizos, bueno, perdón, la teoría sueca del amor, los suecos, que entonces, ¿qué es Suecia? Entonces en Suecia han intentado hacer un programa de ingeniería social, ¿no? Como mira, vamos a tratar de estructurar toda la sociedad para que cada uno viva independientemente. O sea, el valor más importante es la independencia. Entonces hagamos una estructura donde no haga falta tener familia, donde todo esté estructurado para que la persona nada más dependa de sí sola. Entonces hay un documental muy bueno, que los vamos a ir viendo aparte, que ya vamos a ver cómo han intentado darle forma y cómo la cosa no ha salido tan bien, ¿no? O cómo hay cosas que se han saltado un poco, ¿no? Bueno, entonces en este momento vamos a empezar. Mira, en este momento que están entrando los últimos pasajeros, vamos a montarnos en el avión del individualismo, ¿ok? Entonces ahora cada quien va a abrocharse su cinturón y va a mirar nada más su asiento, nadie puede asomarse por las ventanas que están todas cerradas, ¿ok? Y no importa lo que suceda a los otros pasajeros, lo importante es ustedes, ¿no? Que se concentren en ustedes y su bien, y en ese vuelo lo que le pase a los demás no les importa, no, más bien los otros pueden ser un obstáculo para obtener lo que ustedes quieren. Fíjense, solo nos entenderemos en este vuelo como individuos, concentrados cada uno en nosotros mismos y sobre nuestro propio bien, un bien que vamos a concebir aislados de los demás y del bien común. Entonces los otros van a ser un obstáculo para poder conseguir lo que conseguimos, lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro bienestar, hay una frase de Sartre que va mucho con esto, que él dice algo así como que los otros son el infierno. Bueno, yo creo que esto puede producir eso. Pero bueno, al final, Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, dice que en el individualismo vivimos como casas rodantes, cada uno aislado, estamos en el mismo estacionamiento, pero bueno, si ese estacionamiento no funciona, yo lo que hago es que agarro mi casa rodante y me voy a otro estacionamiento. Dice que un poco así funciona esa sociedad de individuos. O sea, fíjense que el individualismo va rompiendo con esa dependencia, pero al mismo tiempo es con la identidad, con la pertenencia, ¿no? Con todas esas relaciones que hemos visto en las clases pasadas, que hace que yo pertenezca a algún sitio, ¿no? La persona se aísla, se aísla de todo. No va a existir ella, yo y solo yo. Entonces, claro, y ahí dice un individuo adulto. Entonces habría que ver si realmente el adulto lo importante es que sea independiente, o qué es lo que hace que uno sea adulto. La independencia. Bueno, no sé, eso ya lo vamos a ir pensando, ¿no? Pero un adulto realmente es adulto nada más cuando llega a comer por sí mismo, cuando llega a ganar su dinero, vemos que eso no es lo único, ¿no? Entonces bueno, y el actuar con otros aparece como algo hipócrita. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí con ustedes porque tengo que estarlo, ¿no? Entonces, o sea, actuar con otros es algo que tengo que aceptar. Entonces aparece la hipocresía, ¿no? Que voy como enmascarando y no me caen bien. Yo lo que quiero es dinero, que me den aquí en la URU, que la verdad es que no sé cuándo me van a pagar, pero entonces, bueno, yo lo que busco es mi beneficio aquí con ustedes, pero mientras tanto, ustedes son como decía Adam Smith, el trabajo es una manera de evitar que nos odiemos, o sea, que haya problemas en la sociedad. Y ya, el trabajo no es una manera de aportarle tu creatividad al mundo, ni de mejorar las cosas, ni de mejorar a los demás, sino un poco eso, ¿no? Los otros son para el individuo una fuente de múltiples contrariedades. Las comunidades surgen con la finalidad de asegurar el bien del individuo en medio de los otros. Bueno, y se hace una estructura que ya vamos a ir viendo un poco, donde lo importante es satisfacer a la persona, donde lo importante es satisfacer al individuo. Entonces vamos viendo aquí, ya vamos viendo algunas cosas que son un poco reduccionistas, ¿no? Bueno, con el tema del trabajo, que lo decía ahora, que Adam Smith decía que era un medio para poder tratarnos en la sociedad y más nada.
También había otra, el otro día estaba leyendo un escrito sobre la confianza. Bueno, quizás esto no va tanto con el individualismo, pero sí para darles como una idea de cómo a veces se puede reducir la realidad. Entonces este tipo decía que en el siglo XVIII, como la vida social se concebía nada más entre los hombres, bueno, entre los hombres que eran banqueros, que era gente que vivía como en la sociedad, entonces la confianza se consideraba como algo puramente funcional, como algo sociológico, ¿no? Como, bueno, necesitamos confiar porque necesitamos hacer un partido político, o necesitamos confiar porque necesitamos comprar algo. Pero no se había estudiado la confianza desde el punto de vista antropológico. O sea, no se había entendido como algo que surgía en la familia. Porque claro, a mí lo que me importa es que unos tipos hagan negocios en la sociedad. Entonces claro, todo el ámbito de la familia y de la mujer, que en ese momento estaba como un poco excluida, también eso, fíjense que había reducido esa realidad. Entonces estos temas de ideología, o sea, que es como una manera de reducir esa realidad, no es propiamente filosofía, sino que es como querer adecuar la realidad a unas ideas, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo con el tema del individualismo. Entonces, ¿qué pasa con el individualismo? Que tiene unos rasgos ideológicos muy difusos. Como le decía, no es como el comunismo, que tiene claro, bueno, que es Marx, ¿no? y también la aplicación, cómo lo aplicó, pero el individualismo va como formándose como estilo de vida por distintas teorías. Está la ética utilitarista, bueno, que influye Hume, fue un autor empirista, que él decía que lo único que podemos conocer es lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. Entonces él decía, mira, lo bueno y lo malo tiene que ser lo agradable y lo desagradable. Entonces, bueno, lo bueno es lo agradable, lo malo es lo desagradable. Claro, el problema ahí, por ejemplo, cuando yo me sacrifico por alguien, que eso es algo desagradable, eso es algo bueno. Entonces ahí, él, por ejemplo, hay una cosa que dice, que yo creo que a las mujeres no les va a gustar mucho, decía que a los hombres les estaba permitido montar cacho, pero a las mujeres no, porque entonces la herencia del hombre hacia el hijo se iba a ver afectada. Eso lo dice Hume en uno de sus libros. Claro, es un poco absurdo, ¿no? Sí. Es un poco absurdo. O sea, estos autores tienen cosas interesantes, pero al mismo tiempo como que se contradicen, porque también él es como muy liberal, ¿no? Pero al mismo tiempo diciendo eso, uno no... Claro, también es que estamos jugando desde el óptica al presente. También. Sí, hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Bueno, Bentham, que era más el utilitarista, que el bien se mide por lo útil, por el beneficio que me causa, y Mill, que era, vamos a organizar una sociedad donde no nos hagamos daño entre nosotros, ¿no? Pero no es como vamos a organizar la sociedad para ser generosos, para participar, no, sino era como un tema de, va a haber cierto control para que cada uno pueda hacer lo suyo. Que todas esas cosas, si nos ponemos a ver, nos hemos embebido mucho eso, ¿no? Y después está la defensa de los derechos del individuo. Fíjense que decía los derechos del niño. El niño también tiene derecho a estar solo y que no lo molesten sus papás. Claro, eso es un poco absurdo, ¿no? Pero tanto pedir derecho, la pregunta es ¿qué ha pasado con los deberes? Claro, cuando yo quito las relaciones de la mujer con el esposo, de la mujer con los hijos, del hombre con la sociedad, ya no se entiende el tema del deber. O sea, como que el hombre no tiene que darle nada a la sociedad y al mundo. Que eso es un poco absurdo porque las cosas que ha recibido, su vida, no se la ha dado él mismo, sino que se la han dado sus papás. Él está en un mundo y, o sea, por naturaleza, tiene unas relaciones que no puede esquivar. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo pienso que lo importante es los derechos y los deberes, ¿qué pasó, no? Entonces, bueno, ahí hay muchos movimientos. La revolución sexual también influyó mucho, ¿no? Como, bueno, sexo sin reglas, y también hay, o sea, hay como hay muchas cosas que han salido de ahí. Al principio era una cosa muy buena, bueno, pidiendo que las mujeres votaran y pero después ya la cosa fue como pidiendo unas cosas que muchas veces no toman en cuenta el tema de los deberes, ¿no? Y también el capitalismo. Bueno, que lo importante es que ustedes salgan rápido de esta clase porque qué fastidio, y mientras más rápido salen, se ponen a trabajar, ganan plata y hacen que un sistema funcione. Y bueno, ustedes ocupan un puesto de trabajo y hacemos que, ¿no? Y si la universidad son 5 años, entonces me mocho todas las materias humanidades, que dure 3 años, que sean técnicos y que se pongan a trabajar, y eso es lo importante, ¿no? Y el colegio, bueno, lo importante, hijo, no es la educación como tal, sino aprende unas cosas, saca puro 20 y tienes el título. Y bueno, también yo creo que he habido como mucho eso, ¿no? No sé, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, perfecto. Entonces fíjense, en Suecia tienen el banco de esperma más grande del mundo. Entonces una mujer cuando quiere tener un hijo, ya no hace falta que dependa de un hombre, sino que ella va al banco de esperma, escoge el esperma que quiere según las características del
del tipo que lo dio y tiene su hijo. Pero claro, lo interesante es que ya, fíjense que lo que cortas ahí es el vínculo. O sea, ya no es una relación como de amor que se da entre la relación hombre-mujer que se aman y tienen un hijo. O sea, yo ya corto la relación madre-hijo y yo tengo mi hijo, pero como, bueno, no sé si como una cosa, pero prácticamente, y muchas de esas mujeres también, bueno, contratan una niñera y tienen a su hijo como un apoyo emocional y se acabó. O sea, la diferencia entre eso y un perro. Sí, que también son independientes del hijo. También, por eso, todo es un tema como, mira, lo importante es que yo no pierda mi independencia. Bueno, por eso en Europa la gente no tiene hijos, sino que tiene perros. Porque claro, un perro no es tu hijo. Entonces, también creas un vínculo, pero es una cosa distinta, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte. Ajá, fíjense, claro, es como querer todos estos condicionamientos, ellos piensan que son limitaciones, ¿no? O sea, bueno, lo veíamos en la clase, es como el problema de tener estos condicionamientos es que nos hacen imperfectos y que uno tiene que hacer su vida lidiando con su biología, con su psicología, con, ¿no? Que uno es hombre, entonces yo tengo que lidiar conmigo como hombre y tengo que actuar como hombre. Pero claro, si lo veo como una limitación, entonces eso es un problema. Pero claro, si lo veo como una oportunidad, entonces aprovecho mi biología y me desarrollo como tal, ¿no? Igual pasa con la familia, con la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando yo trato de quitar esos condicionamientos y de decir, mira, voy a crear un mundo donde no haga falta, bueno, tener que depender de estos condicionamientos? El problema es que no termino haciendo mi vida. O sea, no termino realizando mi vida. Es que no hay manera. O sea, no terminas agarrando un video de realidad virtual y te metes ahí, pero por más que quieras, ahí no te vas a hacer. Como persona, como tú, eso no lo vas a lograr, ¿no? Entonces es un poco... Pero ahora yo les pregunto, ¿la independencia es mala? Que ellos dicen que es el valor así. O sea, ¿qué cosa buena podría tener la independencia? Que yo creo que tiene muchas cosas buenas. Yo creo que vimos una tergiversación de una idea, porque la idea al principio, bueno, habrá que leer el manifiesto de la familia moderna, que lo mandan al principio, pero la independencia económica para que tú no tengas que depender de otra persona para desarrollarte. Pero luego se tergiversa toda la idea y esa independencia no es solamente que es una elección, sino que te la imponen. Una sociedad donde ser independiente es mucho mejor y ser independiente en todos los aspectos, no solamente económicamente, sino afectivamente, emocionalmente, te aísla del entorno, o sea, te aliena el hombre y prácticamente es contrario a lo que, por lo menos en la política, vemos desde el principio. Son políticos, el hombre es un ser social por naturaleza. Sí. Te privan de formar parte de una comunidad cuando nuestra naturaleza nos lleva siempre a formar parte de una comunidad. O sea, pero si tú tienes un hijo, tú no lo ayudas a que sea independiente, sino que siempre dependa de ti. No, ciertamente se busca un grado de independencia, pero una independencia no capaz económica, emocional, laboral, de vida, que pueda vivir sin mí, pero siempre con un rasgo de afecto emocional y parentesco. Yo digo que es un tema de buscar la independencia, pero no el aislamiento. O sea, que uno sea independiente y pueda vivir por sí solo, pero siga teniendo vínculo y sea perteneciendo a los grupos de otros. Sí, que cuando quieras, o sea, cuando te vayas a relacionar, sea porque quieras, no por necesidad. Claro. Y que yo no pienso que tú siempre te vayas a relacionar nada más porque quieres. O sea, eso es imposible. O sea, no existe. Exacto, o sea, no existe la figura del hombre o de la mujer completamente independiente. O sea, yo siento que siempre que por aquí José está levantando la mano y ahora Oscar. No, que ese caso de que las mujeres suecas eligen a un hombre específico para que le ponga la esperma, que tenga hijos y tal, yo estaba viendo que ahí está como que prefiero el pago. Si ese niño va a ser con los marrones, el pelo rubio, el pelo rojo, blanco, o si va a ser nacionalidad turca, o no sé. Pero ¿y no hay algo bueno en eso? O sea, fíjense qué chévere eso, o sea, chévere en el sentido de que, o sea, a ver, que la mujer quiere, o sea, ¿dónde quedó la a ver cómo se los digo. O sea, la mujer quiere como ser fiel a sí misma. Sí. O sea, la mujer quiere en cierta forma ser auténtica, no tener un hijo como ella quiere, porque, bueno, ya veremos un poco eso, ¿no? Pero, claro, es una tergiversación del... O sea, ahí...
se ha vuelto vago el término, o sea, si lo vemos de esta forma, al llegar a esa conclusión a lo largo del tiempo, se ha vuelto vago el término de independencia, o sea, se vuelve como muy amplio. Ajá. Y se tergiversa al punto de llegar a creer que una independencia es esto, como aislarte y lograr tú hacer todo lo que tú quieras tú mismo sin depender de nadie y sin tener vínculos. Es que es una independencia forzada, además de ser forzada, además de que es extrema, y se olvida de dónde viene y termina buscando hasta tus orígenes, porque la chica en los lugares, por así decirlo, en realidad virtual, veía lo que ella se estaba negando, por así decirlo. Ella quería vivir una vida diferente, pero al fin y al cabo terminó buscando afecto, y imaginen que son... como personas que llenan el vacío. Exacto. Miren lo que dice ya José, para que antes de se me olvide, lo que dice Covey en el libro de los hábitos de las personas altamente efectivas y de los adolescentes, es que uno primero tiene que adquirir cierta independencia, ¿no? Para poder comer por sí mismo, para poder lidiar con el mundo y no sé qué, pero que el hombre está hecho para la interdependencia, ¿no? O sea, yo me independizo, pero para poder hacer un proyecto de vida con los demás, ¿no? Y para poder funcionar en la sociedad, lo que decía Mervyn, ¿no? O sea, pero es que si no vas creando idiota es un tipo que no tiene concepto, o sea, no tiene conciencia de su entorno y no puede participar en la política. Entonces, claro, si quieres tú formar una persona responsable, si quieres realmente formar una persona, tú tienes que hacerlo para que pueda convivir con los demás, porque el hombre es un ser social, es un ser político y se realiza con los demás. Entonces, el problema de la independencia es que, claro, si tú cortas aquí el árbol, ¿dónde están los frutos que vas a ver en tu vida, en tu comunidad, lo que vas a hacer con los demás, lo que vas a desarrollar con tus talentos? O sea, la misma es todo un absurdo, ¿no? O sea, queda como un poco, el individuo queda bastante limitado, cuando es nada más lo que puedo hacer yo, porque lo que puedes hacer tú, pero la mayoría de las cosas en tu vida más importantes no las has hecho tú, sino que tú las tienes recibidas, ¿no? Entonces, pues, frente a eso, por lo menos, sea agradecido. Entonces, ese tema también, José, que... No, que el caso ese de lo que está hablando, no solamente es algo que está pasando en Suecia, que gracias a la globalización. Yo leí un artículo que en China hay muchísimas mujeres que están prefiriendo, o sea, están haciendo básicamente lo mismo que hacen las mujeres suecas, que están prefiriendo a hombres europeos, no solamente porque consideran que son mucho más atractivos porque ellos son hombres chinos, sino que a diferencia del hombre chino, que por naturaleza, casi estereotípicamente es un hombre rígido, frío, de todo el trabajo y demás, considera por lo contrario a los hombres europeos como más amigables y abiertos. Y entonces, por esa razón, de que hay muchas mujeres chinas que están prefiriendo a los hombres para que no les espermen y tengan estudios. Sí, bueno, sí, son cosas medio locas que están pasando, pero pasan, ¿no? Entonces, bueno, la independencia, cuando se quiere como un valor absoluto por la autonomía que te da, muchas veces te dicen que es un tema de salir de... O sea, se relaciona la dependencia como con la niñez, ¿no? Entonces parece que ser dependiente es algo totalmente malo, ¿no? Que bueno, lo que veíamos del apego seguro, cuando tienes apego seguro, la persona que tiene ese apego seguro confía más en los demás, porque se ha sentido querido, entonces es capaz de hecho, hay una entrevista que le hacen a un grupo de astronautas, entonces los astronautas que tenían más confianza en los demás allá arriba en el espacio, que eran momentos como muy difíciles, eran personas que tenían familias bien constituidas, que los habían criado bien, que confiaban mucho en los demás. O sea, la confianza en los demás te abre a la confianza en uno mismo. No es un tema... Después aquí, bueno, eso, te hablan de adultos maduros, ser independientes, trabajan por ellos mismos, pero ¿cuál es el problema de un adulto que trabaja solo en él mismo y que, bueno, que lo que se conforma es que un sistema funcione? O sea, ¿qué le aporta ese hombre al mundo? ¿No? Que es un tema ahora que está pasando. O sea, ¿qué le aporta a un tipo que está de 7 de la mañana a 3 de la mañana trabajando en una empresa transnacional y no sé qué, y se olvidó de la novedad que tiene que aportarle al mundo, de las relaciones con los demás, de su familia, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad hay ahí de mejorar el sistema? De transformarlo en algo distinto. Pero claro, pierdes de vista el tema personal y ya es un tema como de pura individualidad, de que ocupa un lugar en el espacio. Entonces uno dice, pues hay cosas aquí que se deberían cambiar, ¿no? Es que precisamente cuando uno tiene esa percepción de que es independiente y o sea, esa percepción individualista, precisamente dejas de ver a los otros, o sea, y cuando dejas de ver a los otros pierdes, porque se supone que
O sea, tiene que existir esa interdependencia para que yo pueda responder a lo que el mundo me está pidiendo, a lo que la realidad me está pidiendo. Y cómo yo me enfrento a la realidad, enfrentándome también, o sea, no enfrentándome en un sentido malo, pero viendo también a los demás, no nada más quedándome con lo que yo tengo que hacer, con lo que, como yo aporto al sistema y como yo soy parte de un engranaje, porque al fin y al cabo no es nada más posible. Sí, y los adultos deberían empeñarse en que la gente joven renueve el mundo, no en hacer que su mundo funcione, que eso es un error de la educación, ¿no? Cuando se convierte en pura instrucción, ya dejo de considerar lo que va a aportar esa persona que le estoy dando clases y lo que estoy haciendo es darle unas aptitudes para que él haga que mi mundo funcione, el que yo construí. Pero yo explicarte en qué consiste ese mundo, la tradición, en qué consiste toda la civilización occidental, en qué consiste, no, lo que me importa es que aprendas a usar Excel. Claro, o sea, perdón, estoy aquí reduciendo mucho estoy aquí, yo suelo ser así muy general, ¿no? Pero bueno, es que a veces, no sé si Luciana estaba pensando algo de este tema. No. Ah, ok. No se preocupe, no lo estoy juzgando, solo lo escucho. Es peligroso, porque este psicólogo, no sé. Bueno, entonces con las Torres Gemelas ocurrió algo interesante, bueno, ocurrió algo muy doloroso, pero fíjense que fue... Pero bueno, esta parte aquí de la corta. Esta parte aquí de la corta. Muy interesante. Hay un politólogo que se llama Manuel Castells que dice que después de las Torres Gemelas lo que pidieron los ciudadanos de los Estados Unidos fue dos cosas: seguridad y libertad económica. O sea, que después de todo eso, ellos lo que eligieron al Estado fue: mira, ustedes encárguense de solucionar los problemas sociales, nosotros vamos a enconcharnos más todavía, ¿no? Y lo que queremos es seguridad y libertad económica. Entonces, claro, ¿qué manifestaba un poco esto? Bueno, iba manifestando como ese estilo de vida que se iba desarrollando. Claro, esto aquí generalizar no se puede. Ahorita pasó lo del Dana en España y más bien la gente salió y ayudó a la gente y tal. Entonces uno ve que yo creo que hay cosas que no van con esto, pero sí hay un modo como un estilo de vida que tiende a veces un poco a esto, ¿no? Como mira, yo tengo mi seguridad material, me enconcho mi mundo, hago mi zona de confort, que es como lo que yo puedo tener controlado, pero ¿dónde está la seguridad existencial? O sea, yo como tengo seguridad existencial de explorar el mundo, de realizar mis talentos, de no sé qué, confiando en otras personas, ¿no? En una persona que me proyecta, en un amigo que me ayuda, en una persona que quiero que... No, yo creo que eso como que a veces se pierde mucho. Entonces ese hecho manifestó que había... es que esto dije que le iba a agregar, pero... Entonces fíjense qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó cuando el niño se enfrenta al mundo? Cuando el niño se enfrenta al mundo y ese mundo es muy complicado, ¿qué sucede? Claro, se le da miedo y acude a papá y a mamá. Claro, el tema es ¿qué pasa si no está papá y mamá o no acude a papá y mamá? ¿Qué hace el niño? Se refugia en sí mismo muchas veces. Claro, o se queda en una esquinita ahí, no sé, o me quedo ahí comiendo un cable esperando que... O pasa Para desarrollar una muy seguro, no tiene nadie donde quiere refugiarse. También. Pero fija, o sea, la apertura al mundo no es más difícil, ¿no? Porque no tienes a alguien, no tienes a algunas personas con las que tú puedas, mira, vamos a hacerle frente a esto. Sino que muchas veces ese temor como que hace que uno como que se enconche más, ¿no? Después aquí, bueno, después vemos este video. Entonces hay un libro que se llama La ética de la autenticidad. Es corto, el que quiera se lo puedo prestar. Pero entonces él dice aquí que en nuestra época, en la modernidad, hay 3 formas de malestar, que ya la vamos a ver. Pero que el aspecto positivo del individualismo es el tema de la autenticidad, que ya lo vamos a ver, ¿no? Que la persona quiere ser fiel a sí misma, que quiere ser auténtica. Claro, el tema es cómo vemos esa autenticidad. O sea, por ejemplo, si yo ser auténtico lo veo como ideal moral, y es una cosa muy buena, pero ¿qué pasa en una época donde no queremos discutir en qué consiste esa autenticidad? Y yo te digo, mira, tú ser auténtico para ti es una cosa, para mí es otra, yo defiendo mis valores, tú defiendes los tuyos, no hablemos de eso, aquí todo es relativo, no... ¿Qué pasa con eso? Bueno, a mí o sea, eso lo relaciono un poco con el superhombre, ¿no? De Nietzsche, o sea, en el sentido de que es como que cada quien crea su propia visión de... Exacto, o sea, su propio mundo. Entonces,
Y eso también lo relaciona por lo menos con la crítica que hace Dostoyevsky en el libro de Crimen y Castigo, que básicamente, al fin y al cabo, un hombre que crea su propia moral termina por lo general haciendo daño, ¿no? A la sociedad, o sea, entonces es un conjunto. Bueno, y que, o sea, nosotros aquí conversando, por ejemplo, si para mí ser auténtico es desnudarme en este momento, ¿eso es la autenticidad? ¿Y por qué no? Si yo pienso que eso es así. Por el contrario, hay una buena costumbre. Claro, entonces, pero fíjense que ahí ya no lo considero como un ideal, algo que ir alcanzando con esfuerzo, con virtudes y no sé qué, sino que es algo que pienso que lo voy a encontrar ahora en este momento, ¿no? Que muchas veces la autenticidad se mide así un poco en el mundo del espectáculo. Sale Rosalía masticando un chicle, bueno, y dice que ella es empoderada, pero la autenticidad, como que en vez de, o sea, ¿cuál es el problema? Si yo hago eso, entonces aparecen otras cosas que son el narcisismo y el hedonismo, ¿ok? Que son como desviaciones de ese ideal de la autenticidad. Ya lo vamos a ver un poco. O sea, el ideal de la autenticidad, que la persona busque cuál es el sentido de mi vida y que trate de decir, mira, vamos a buscar qué es lo que nos puede hacer felices, eso está muy bueno, ¿no? Pero hay un esfuerzo por perseguirlo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Cuando eso decae en, bueno, yo me entrego, ¿no? Como yo no sé muy bien cuál es mi objetivo, entonces me entrego a los placeres. Y entonces digo que eso es auténtico. Que yo soy auténtico porque me dejo llevar por mis pasiones. Y soy un tipo que si se quiere desnudar, se desnuda, ¿no? Y vamos todos, viva la pepa, ¿no? Entonces, claro, eso es un tema cuando no hay posibilidad de diálogo y de conversación, que muchas veces pasa hoy con el tema de lo políticamente correcto, de que la tolerancia y la no sé qué. Bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdad? O sea, ¿cómo podemos llegar al ideal? A ese, que ese es como el gran tema, ¿no? Entonces, esas formas de malestar, dice Taylor, que son el individualismo, que cada quien elige su vida y que no asume compromisos. Entonces, claro, el tema, las comunidades, ¿qué pasa con ellas? El descrédito de los órdenes sociales, ya lo vamos viviendo, la pérdida del sentido heroico de la vida y la pérdida de finalidad. Entonces, con el individualismo aparece el hombre calculador. Yo lo denomino así. Es un hombre que siempre está midiendo su beneficio, ¿no? ¿Cómo me voy a beneficiar de esto? Si me comprometo, entonces, bueno, mido la cuestión, no me entrego tanto porque esto va a hacer que la pase mal, que sea desagradable, entonces voy midiendo. No es como un tipo que va a la piscina y va metiendo el pie y, bueno, si está fría, yo me echo para atrás, ¿no? Pero el tipo no termina de lanzarse, ¿no? Funciona con la racionalidad instrumental. Bueno, lo importante es lo que me causa un beneficio a mí, que eso ya lo vamos a ver. Los otros son medios para conseguir fines y la realidad son medios para conseguir fines. Bueno, aquí entra un poco la tecnología. No, la realidad es un medio para conseguir mis fines, ¿ok? Para conocerla, para desarrollarla, para no sé qué, eso no importa tanto. Lo importante es que yo la use y que la manipule y que la domine. Y los otros son medios para conseguir mis fines. Y entonces eso termina trayendo lo que Julián Marías llama la vida mínima. ¿No? Una persona que en vez de desarrollar todas las capacidades que ha recibido, sus talentos, sus circunstancias y todo eso, se conforma con lo mínimo. Y termina creando una persona que es un espectador, ¿no? Que es lo contrario al deportista, ¿no? El tipo que está ahí esperando el espectáculo, que, bueno, que se queda ahí como en el balcón. Y dice, porque uno tiene una vida mínima. Dice, por debilidad, por cobardía, por no atreverse, por falta de amor, se reduce la vida a un nivel inferior al posible. Estas personas se traicionan a sí mismas, pecan contra la vida misma, contra la empresa personal, en que consiste, contra sus posibilidades de las que hay que dar cuenta. Bueno, evidentemente mi vida no soy solo yo, sino que también son mis circunstancias. Y cuando yo no soy responsable y no doy cuenta de todo eso, mi vida se convierte en una vida mínima. Yo soy un tipo que no mata, que no roba, que bueno, que yo estoy aquí, hago bien mi carrera y no le hago mal a nadie, pero, viejito, o sea, tienes como otras realidades a las que responderle, ¿no? Entonces, bueno, eso, la racionalidad instrumental, les pongo un ejemplo. Hitler no empieza los campos de concentración con los campos de concentración, sino, bueno, el exterminio, ¿no? Sino con un programa que se llamó T4 Action. Entonces era un programa de eutanasia para matar a la gente con síndrome de Down y la gente enferma. Y él lo que decía era que si a mí me cuesta 60.000 liras un enfermo, vamos a matarlo porque si no vas a poner a un alemán de raza aria, lo vas a poner a trabajar y, oye, el pobrecito no. Mientras queremos hacer una Alemania buena, una Alemania grande, entonces sale más beneficioso matar a los chamos con síndrome de Down. Ese era como su pensamiento.
Esto fue uno de los pensadores pragmatistas que trajeron de Estados Unidos, ¿no? Que en una convención, esto sale en un libro que se llama Los que sobraban, y dice, bueno, esto era un poco como la mentalidad instrumental, ¿no? 5.000 idiotas con un coste anual, idiotas le decían a los chamos con síndrome de Down, con un coste anual de 2.000 marcos cada uno, 10 millones anuales, a un interés del 5% se corresponde en un capital sumado reservado a 200. O sea, si me cuesta 200 millones ayudar a la gente enferma, vamos a matarlo, ¿no? O sea, el bien ya considerado como el puro beneficio, o como la pura utilidad. Esa es como la mentalidad instrumental. Entonces también aparece el paradigma del artefacto. Nos abstenemos cada vez más del compromiso manifiesto en nuestro medio y pedimos y obtenemos productos destinados a proporcionarnos un beneficio restringido. Bueno, lo veíamos en el caso del bebé. Yo cuido a mi hijo como un producto, pero ahí yo limito la realidad de mi hijo, ¿no? Que mi hijo no es nada más algo que me va a dar apoyo emocional, sino que es algo mucho más grande. Pero yo me beneficio, el beneficio que me da ese producto es limitado, ¿no? Porque... Entonces, esto al final trae un desencantamiento del mundo, ¿no? Una persona que ya no le interesa la realidad, no se desinteresa. Dice Oscar Wilde, dice, en esta época los hombres saben el precio de todo, pero no saben el valor de nada. Y bueno, al final se nos hace difícil un horizonte de sentido. O sea, un tipo que está todo el día consumiendo y consumiendo y consumiendo y con su mundo de placer, no sé qué, claro, llega a la realidad y la realidad ya no le interesa, no le dice nada. Entonces ese mundo pierde encanto, porque ya no soy capaz de llegar a lo esencial de las cosas, como lo más profundo. Entonces eso también está pasando actualmente. Y la otra cosa, o también que pasa con el individualismo. Bueno, que estoy hablando mucho, pero... Sí. Ah, sí. Y la otra cosa es la pérdida del sentido heroico de la vida. Que aquí Kierkegaard, que es un existencialista, que es un tipo muy interesante, él vivió, no sé si a finales del siglo XIX. Sí, fue el siglo XIX, 1800 por ahí. Pero dice, hay un capítulo que se llama La época actual. Entonces dice, la más profunda calamidad del mundo es la desdichada objetividad en el sentido de ausencia de personalidad. Esto es como de la instrumentalización, ¿no? de las cosas, característica de todo discurso y enseñanza. Pero dice, ya no existen seres humanos, ni amantes ni pensadores. Por medio de la prensa, el género humano se ha envuelto en un bla 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 atmosférico de pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, incluso de resoluciones y propósitos, careciendo todos ellos de propietario, puesto que son de todos y de ninguno. Después dice, si la joya que todo el mundo ansía poseer estuviese sobre un lago helado, en el que la capa de hielo es muy fina, custodiada por el peligro de muerte, pero a salvo en el hielo, en una época apasionada, la multitud aplaudiría el valor del hombre que se arriesgase a ir a buscarla. Eso es en el caso de una época con sentido heroico. Pero fíjense lo que dice ahora. Se estremecería por él y con él ante el riesgo de decidir acción. Pero en una época sin pasión, en una época reflexiva, las cosas serían de otra manera. ¿No? En una época donde el hombre va calculando todo. Las cosas serían de otra manera. La gente estaría de acuerdo en que es irrazonable y no vale la pena arriesgarse a ir tan lejos. No vale la pena entregarse por algo, ¿no? Y de este modo agarrarían la audacia y cambiarían la audacia y el entusiasmo en hazaña de habilidad por hacer algo, porque después de todo algo debe hacerse. La multitud iría a mirar desde un sitio seguro y con ojos de entendidos y evaluarían al consumado patinador que llegaría casi al mismo borde, es decir, hasta donde el hielo era un seguro y todavía no existía peligro, y luego daría media vuelta, ¿no? O sea, el tema del espectáculo. O sea, el tipo, en vez de ir a agarrar la perla que está ahí, el tipo lo que hace es que más o menos pantallea y se devuelve, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sigue diciendo? Que todos pensamos que podemos llegar a ser como ese patinador. Entonces, claro, todos pensamos que podemos llegar al mundo del espectáculo y al final el sentido heroico de la vida desaparece y se convierte en pura pantalla. Esto te lo está diciendo en el siglo XIX. Después aquí, bueno, después tiene otras cosas, pero... La mentalidad burguesa consiste realmente en la incapacidad de alzarse por encima de la absoluta realidad del tiempo y el espacio, y en ese sentido ser capaz por consiguiente de consagrarse a los más altos objetivos. Por ejemplo, la oración a ciertas obras y tal. El asunto es este, nunca escapan a la mediocridad, no se hacen grandes, y no porque no quisieran serlo más que cualquier otra cosa, incluso pernefas, es decir, no por su madurez moral, sino porque la condición de sus vidas lo hace imposible. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que seguir ahí leyendo.
Pero este tema es interesante. Tocqueville decía que en la democracia la gente deja esos grandes ideales y se conforma con los pequeños placeres, ¿no? Bueno, con qué vamos a consumir hoy, cómo vamos a descansar. Y otro tema es la pérdida de la finalidad, que eso trae un angostamiento de la vida. El otro día leía hubo un grupo de periodistas que se fueron a un convento para ver cómo vivían los monjes, ¿no? Entonces estos periodistas estuvieron 3 días ahí y se iban volviendo locos y decían que los monjes eran unos reprimidos, que los tipos cómo se levantaban a esa hora, que los tipos cómo no tenían sexo, que los tipos eran unos frustrados, que no sé qué. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si el monje entra en un convento, no lo hace con la misma mentalidad de los periodistas. Si el monje lo hace así, no dura ni un día en el convento, sino que el monje entra en el convento con un sentido, con una finalidad. O sea, el monje entra en el convento porque ha descubierto que esa es su misión, que es su vocación, y haciendo una serie de cosas el tipo va a lograr lo que está buscando. Entonces el tipo se para temprano, el tipo hace la oración, hace no sé qué, va a misa, come poco, no sé qué, pero con un sentido. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes una época donde no hay finalidad y tratas de que la persona vaya haciendo cosas y la persona dice, coño, pero ¿qué sentido tiene eso? O sea, yo como un adolescente, bueno, es viejito, pero levántate un poco más temprano. Pero, profe, ¿para qué? Si no vas a saber qué voy a hacer. Entonces, claro, da lo mismo si te quedas tirado en una cama o te pones a leer un libro. Pero entonces, claro, esa pérdida de finalidad termina trayendo un angostamiento. O sea, me termina reduciendo mi vida, ¿no? La capacidad de la magnanimidad, la capacidad de tener ideales altos y todo eso, eso también está pasando, ¿no? Esto es una novela que me gusta mucho, que se llama La elegancia del erizo, y es una niña que dice que a los 12 se va a suicidar porque ve que la vida de los adultos no tiene sentido. Dice que los adultos son como moscas que chocan una y otra vez contra el mismo vidrio, y ella dice que ansía las estrellas pero que la tiene metida en una pecera. Claro, Paloma al final no se mata, sino que encuentra unos adultos que su vida sí tiene sentido, entonces la cosa termina bien. Pero la película es muy interesante. Aquí tengo un fragmento, después si quieren al final se los puedo poner, que corté 10 minutos y bueno. Y bueno, Weber habla de la jaula de hierro, ¿no? Un sistema que nos lleva un poco o que nos desliza hacia el individualismo. ¿Okay? Evidentemente no es que nos obligan a ser individualistas y nos obligan nada más a estar pendientes de los de uno, pero sí hay como un sistema que facilita que uno tienda a eso. ¿Okay? Entonces esas cosas, bueno, un sistema que tiende al atomismo y al instrumentalismo, ¿no? Cada uno a lo suyo. Y bueno, en la universidad pues yo voy, pero salgo rápido aquí, voy rápido en mi casa, es lo mío, tal. No, atomismo es cada quien por su cuenta. El instrumentalismo, bueno, también un poco eso, ¿no? Bueno, ¿cómo voy yo a tener beneficios de las cosas? Para sobrevivir debo adaptarme a las exigencias del mercado y el Estado. El atomismo hace pensar que no es posible cambiar algo, que no se puede participar. Bueno, la política hoy está sufriendo mucho por eso, porque la gente piensa que no puede hacer nada, no, ni por su entorno, ni por nada. Aparece el despotismo blando, una persona que dice, como no sé qué objetivos ponerme, bueno, mejor que me gobierne. Eso está bueno. Y ya lo vamos a ver con Fahrenheit, ¿no? Una sociedad que la gente ya deja de leer y queman los libros porque los libros te hacen pensar. Entonces hay todo un sistema que ellos mantienen con su no pensar. O sea, ya no necesitas un tipo que te esté golpeando con una... Ya nosotros mismos dejamos que nos gobiernen. Entonces ese tema también puede pasar. Y va trayendo identidades frágiles. Me siento más seguro si otro controla mi vida. Ya esto está un poco dark, ¿no? Pero instituciones que fuerzan a vivir de modo instrumental. Bueno, que nos hacen difícil vivir una individualidad contracorriente, el hombre no participa de su autogobierno, lo deja en manos de otros, pasa mucho con el mercado, no se promueve la participación, no hay confianza sino control. Yo con la confianza cuento con otro. En el control, que es lo bueno de tenerlos controlados, que yo sé cómo van a actuar. Entonces, claro, si Mark Zuckerberg tiene todos mis datos en su computadora, él ya sabe cómo yo voy a actuar. Ahí, que él confíe en mí, en que yo voy a hacer algo distinto con mi vida, no creo. O sea, y eso está como... Entonces, claro, es un tema de control y no se crea un espacio de cooperación, que es lo que hace la confianza. Esto lo dice Charles Taylor, vendría a significar que hasta las opciones que se nos dejan ya no serían objeto de nuestra elección como ciudadanos, sino de la de un poder político irresponsable.
que creo que eso está pasando hoy. Ya vamos a ver el tema del autoconsumo, ¿ok? No se cansen. Vamos a ver aquí hay dos partes, o sea, hay dos escenas cortas de una película que se llama Fahrenheit, bueno, que es esta novela que les di. Entonces fíjense cómo está estructurada el estilo como de vida de Montag y de la esposa. Montag es el bombero que se encarga de quemar libros, pero él ve como una señora se muere defendiendo su biblioteca, la matan ahí quemada, y él empieza a leer porque dice, oye, si esa señora se murió por un libro, yo quiero ver qué es eso, ¿no? Entonces empieza a leer y el tipo empieza a abrir su mente. ¿Que hubiese sido una buena actriz? Sí, claro que lo hubiera sido. Me gustaría saber si Joyce ha visto el programa. Mañana le llamaré para saber su opinión. ¿Cómo te dieron el papel? El cabeza de la familia me telefonió a mí y me dijo que tenía que actuar esta noche. No, habrá telefoneado a cada una de las 200.000 lindas que hay en el país. Eso no es cierto. Y aunque lo fuera, no deberías habérmelo dicho. No había necesidad. Bueno, fíjense, han telefoneado las 200.000 lindas que hay en el país. O sea, parece un tema, viene el tema del autoconsumo, que esto lo habla Gilles Lipovetsky. Claro, la persona parecería que es más libre porque está escogiendo lo que le gusta, sus deseos, las cosas que... Pero creo que hay un poco de falsedad ahí, ¿no? Porque al final no es que la persona se está realizando con lo que realmente desea, ¿no? Sino que tú lo que haces es multiplicar y diversificar la oferta, proponer más para que cada uno decida más, sustituir la sujeción uniforme por la libre elección, la homogeneidad por la pluralidad tal. O sea, la persona empieza como a recibir más de esos deseos que supuestamente él quiere, pero no terminas personalizándote, sino que terminas estereotipando, ¿no? Como en el caso de Linda. O sea, aparecen, no sé, aparecen estereotipos, ¿no? O sea, pero parecería que es algo más personal porque yo lo estoy escogiendo. Pero ya va. O sea, todos esos estímulos, todas esas, también hay que ver que el mercado funciona con la estrategia de la seducción. Ya lo bueno es en función de cómo yo lo consumo, ¿no? Si hay demanda, si hay oferta tal. Entonces, claro, eso al final termina configurando mis deseos, lo que yo quiero, mi estilo de vida. O sea, no es algo, ahí no hay personalización, como diría Lipovetsky, sino que más bien hay estereotipación, ¿no? Vas creando como unos moldes de identidad que son bastante frágiles y que la persona va cambiando, ¿no? Entonces, claro, pero ya tienes una estructura donde la persona puede buscar lo que supuestamente ella quiere y esa persona supuestamente es más libre. Pero, bueno, como Linda, vemos que no es tan libre, ¿no? Entonces, en un aspecto positivo, el ideal de la autenticidad. El problema es que hay un debate inarticulado, es difícil hablar sobre la autenticidad, ¿no? Porque, por ejemplo, los grandes de Harvard y tal, que creen en el relativismo, es un poco así, tú no puedes dialogar con ellos porque ellos creen lo suyo, tú crees lo tuyo, y respétame y te respeto. Pero claro, si vamos a llegar a la verdad, tenemos que dialogar, ¿no? Después, bueno, cada quien tiene sus valores, no argumentamos sobre los mismos, no puedo criticar, ¿no? Porque necesitamos un respeto mutuo, lo políticamente correcto. Bueno, aparecen como, yo creo que aparece como esa barrera. Entonces, ¿qué pasa con el individualismo? Se olvida de las grandes realidades que lo trascienden, de la tradición, de la religión, de la historia, de la política. Se adoptan formas de vida trivializadas y autoindulgentes, bueno, como pasaba con Linda, ¿no? Bueno, una vida así un poco vacía. Resulta una especie de absurdidad. Aparecen nuevas formas de comodidad, aparecen nuevas formas de dependencia, formas distorsionadas del ideal, hedonismo y narcisismo. ¿No? Que eso, no hablaremos de eso, pero bueno, no sé cómo vamos hasta ahora. Quedaba el tema del vacío existencial, ¿sí les da?